Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. No busco bendiciones. No me más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Cantamos. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio, abro mi corazón a ti. Perdón, Dios, por querer solo lo mío. Perdón, Dios, por olvidar que bastas tú. Llévame al principio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento. No quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada. Más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará, yo te quiero a ti. Qué alegría estar contigo en este día y un lugar tan especial, tan emblemático de nuestra iglesia. Estamos aquí donde Jesús simbólicamente le está lavando los pies a Pedro. De verdad que estamos muy contentos de llegar hasta donde estás. Reúne a tu familia y estudiemos la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema tan especial que tiene que ver con una vida balanceada. Hoy necesitamos mantener una vida balanceada en todos los sentidos, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta al pasar de los años que no hemos tenido una vida balanceada, va a haber resultados. O a lo mejor la has tenido, también tendrás resultados. Yo quiero que vayamos directamente a la carta a los Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios.
Verso 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Los excesos, la verdad que cobran factura en cierta etapa de nuestra vida y finalmente vamos a tener resultados, sean positivos o negativos. Y no nos damos cuenta hasta que pasan los años. No nos damos cuenta que a lo mejor hemos vivido en excesos equivocados, hemos vivido de una manera no ordenada bajo lo que es el Señor, los estatus de Dios, ¿verdad? Así es. Y vamos a ver algunos ejemplos de excesos, especialmente este personaje que creo que hemos escuchado mucho acerca de él. Se han escrito libros, películas, y vamos a hablar acerca de la vida de Sansón. Sansón es un personaje ahí en Jueces capítulo número 13, que él fue elegido, fue concebido de una manera tan especial. Dice ahí en el versículo 2, cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Mi amor, y este personaje, ¿verdad? El Espíritu Santo, el ángel de Jehová, viene directamente a la vida de esta mujer y le dice que va a concebir un hijo que va a ser especial, que va a traer una restauración, que va a ser investido de un poder especial, y Dios le da esta promesa a esa mujer. Y sabes, aquí lo vemos, a lo mejor has tú creído que Dios no puede hacer las cosas. Aquí lo vemos claramente. Dios le estaba dando una promesa, pero con un propósito. Pero muchas veces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Hacia dónde los llevamos, verdad? Así es. Porque los excesos aquí vienen y se van a ver años después. Es increíble, ¿no? Dice aquí en el versículo número 4 ahí de Jueces, dice, cuídate de no beber vino ni ninguna otra cosa de bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Un llamado especial, un niño escogido para una tarea específica, pero vemos aquí que este hombre y esta mujer de la tribu de Dan siguieron ellos ciertos procedimientos, lo que el ángel de Jehová les había indicado, y vemos este niño que creció, pero este niño que creció con algunos excesos. Y en muchas ocasiones, mi amor, eso lo vemos también en la vida de nuestros hijos. Ellos nacen bien, ellos están naciendo con un propósito de Dios, y a lo mejor en el camino por no poner disciplina, por no poner realmente a una edad correcta, a una edad temprana, esos lineamientos, esos límites, el ser humano también se pierde. Así ¿Por es. qué? ¿Por qué es eso? Bueno, lo vamos a ver aquí, ¿qué le pasó? Y vemos en la vida de Sansón, un hombre que fue consagrado, tenía un llamado, era nazareo desde un inicio, es decir, que cuando alguien tenía o daba un voto de nazareo, era algo especial. No tenía que pasar la navaja sobre su cabello, tenía que conservar el cabello largo. Esto simbolizaba que estaba siendo elegido, separado para Dios, ¿verdad? Correcto. Con un llamamiento específico. Además, no tenía que ingerir ninguna bebida que tenía que ver con la uva, ni ser fermentada. Era algo especial, pero muchas veces, déjame decirte algo, ¿verdad? A veces nosotros no valoramos el llamado, el propósito que Dios ha tenido o tiene para nosotros, y lo tomamos sin importancia. Y se nos hace fácil cometer tantas cosas, se nos hace fácil vivir una vida realmente en desórdenes, se nos hace fácil como que ay, me llevo la vida campechanamente. No, cuando hay un llamado, cuando hay algo de parte de Dios, un propósito específico con esa persona, tengamos mucho cuidado. De todas maneras, Dios va a cumplirlo, pero en muchas ocasiones Dios lo cumple hasta que nosotros queremos, Así hasta es. que nuestra decisión está, y a veces pudiendo llegar antes, se llega ya a lo mejor limitado, se llega ya a lo mejor con mucha edad, que ya no se puede hacer lo que en un principio Dios tenía establecido. Mi amor, algo interesante que tú mencionas es que finalmente el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Seguro. Sea en vida, sea en muerte, sea a través de tragedias, sea a través de la obediencia, finalmente se va a cumplir. Y vemos aquí en la vida de Sansón, este joven que decidió o puso su mirada
en una mujer filistea. Sus padres no entendían por qué él estaba poniendo su mirada en esta mujer, pero él dijo: yo quiero una mujer de ese pueblo, de los filisteos, quiero casarme con ella. Y cuando sus padres, acompañándolo, fueron con él a pedir a esta mujer, ¿verdad? Él de camino, sin que sus padres se dieran cuenta, un león se atravesó y lo mató a ese león. Vino la fuerza de Dios sobre él y vino y mató ese león. Y fue y con sus padres no le dijo nada a sus padres, no les dijo que la fuerza de Dios estaba con él, y él fue y pidieron a esta mujer. Pero mi amor, aquí vemos, le gustaban mucho los acertijos, le gustaban mucho de alguna manera los chistes, por poderlo decir así, Claro. ¿verdad? Y aquí tenemos que tener cuidado con el humor. A veces nosotros nos desviamos, a veces están algunos chistes subidos de tono y nosotros somos partícipes de esos chistes y no tenemos un Balance. control, un balance en nuestras vidas. Y se nos hace fácil y hasta nos reímos. Chistes en doble sentido y no tenemos otra cosa más que reírnos. Esto también me habla también de un joven que le gustaban los libros, o sea, le gustaba desafiar. Así es. Era un joven desafiante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le atraviesa un león y lo mata. Ujú. O sea, él no vio el peligro, él simplemente, gracias a Dios, Dios estaba con él y lo ayudó. Porque imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Pero esa es otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando hemos conocido del Señor. Y el acertijo, la adivinanza que les propuso ahí a los filisteos, Sansón les dijo: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Porque de ese león que mató, ¿verdad?, al tiempo se formó un enjambre de abejas, dieron miel, ¿verdad? Y él, no tomando en cuenta su voto de nazareo, es decir, que no podía acercarse a un cadáver, no podía tener contacto con alguna persona que había muerto, y él se acercó a ese esqueleto de ese león. Se había sembrado un enjambre ahí, habían abejas que habían producido miel, y él tomó de esa miel de ese cadáver, sin tomar en cuenta que él era un hombre consagrado a Dios. Y esta vida de excesos, que a veces nosotros sabemos que hay cosas que definitivamente no podemos hacer, no debemos hacer, pero los excesos nos llevan a cometer grandes errores. Y la ligereza también de ese llamado, mi amor, la ligereza que se le hizo fácil hacer tanta cosa, tanta situación. Imagínate el corazón de Dios cómo estaba, ¿no? Que aún sabiendo que él tenía un propósito, ese muchacho llegaba y no le importaba. Así es. ¿Y de cuántas batallas no Dios lo habrá librado? Bastantes Imagínate. batallas, ¿verdad? Dios nos libra a lo largo de la vida de diferentes situaciones, que solamente la mano de Dios está con nosotros, pero cometemos muchos excesos. Dice ahí en el capítulo 14 del verso 16, ahí mismo de Jueces: entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: ¿me odias? ¿En realidad no me amas? Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dársela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo, ¿verdad? Y claro, los de su pueblo, había ofrecido él 300 vestidos de lino. Si le daban la interpretación, se daban la respuesta, y el pueblo, la esposa, le divulgó al pueblo esta adivinanza, y le dice a ese pueblo, a sus hombres: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió: si no hubiera arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza, ¿verdad? Entonces, la debilidad de este hombre, de Sansón, eran las mujeres. Y mucho cuidado, porque no nada más puede ser de este hombre, también de las mujeres, ¿verdad? Puede Así ser es. al revés. O sea, hay excesos que a veces no nada más se enfoca al hombre, sino también tenemos que cuidar mucho a nosotras mujeres de no caer en esos excesos también. ¿Qué tan importante es el respeto en este tiempo? ¿Verdad? Los excesos nos hacen perder la cabeza, ir por encima de lo que ha establecido Dios. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo
20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué tan importante es este mandamiento hoy en día para nuestros jóvenes, aún mismo para nosotros los adultos? Y algo que estamos viendo, mi amor, estas generaciones de verdad están perdiendo ese respeto hacia los padres. Cuán importante, imagínate, si es muy importante para los hijos, imagínate cómo será nuestro respeto para Dios. Y a veces se nos hace fácil, a veces no tomamos de verdad en serio ese llamamiento, no tomamos en serio ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y en nuestra vida se nos hace realmente que no pasa nada. Pero sí pasa, te aseguro que sí pasa, mira. Dice aquí en Gálatas, capítulo número 6, versículo número 7 y 8, dice aquí, no se engañe. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mira, claramente dice la Escritura, lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. No esperes cosechar alguna otra cosa diferente, ¿sí? Si estamos en exceso, si hemos caído en situaciones como la vida de Sansón. Lamentable, una vida llena del poder del Espíritu, con una promesa de parte de Dios, que iba él a liberar a su pueblo en ese tiempo de jueces. Ahora déjame decirte algo. Sansón gobernó por 20 años. 20 años. Imagínate esa vida de excesos durante 20 años. Siendo llamado desde el vientre de su madre, siendo concebido a través de una palabra del Espíritu de Dios. ¿Y qué era lo que realmente lo reprimía? ¿Qué era lo que realmente lo detenía? ¿Sabes que esos excesos nos pueden llevar a la perdición? En la vida de Sansón lo estamos viendo. Una perdición, pero una perdición también eterna. Así es. Los excesos, ¿sí?, nos quitan sensibilidad ante el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vemos a Sansón finalmente, como él trajo esa destrucción ahí en el capítulo 14 de Jueces a ese pueblo. Su suegro finalmente no le quiso dar a la esposa. Él le dio la esposa a uno de los mejores amigos que estaban ahí. Él se enojó, ¿verdad? Siguió en esa vida de excesos, pero finalmente Sansón, descendiendo otra vez a los filisteos y buscando a una mujer prostituta llamada Dalila, llegó a ella para querer dormir con ella. Y Dalila, el pueblo le empezó a preguntar, tú que estás cerca de Sansón, dile cuál es la naturaleza de su fuerza, de dónde procede su fuerza, ¿verdad? Y a Sansón le gustaba mucho, ¿verdad?, desafiar el peligro. Y sabes qué? Que en ocasiones los enemigos nuestros, que son realmente enemigos de Dios, ¿por qué? Porque están merodeando, ¿verdad? Como en la vida de Sansón, te están preguntando, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿De dónde es? Y el enemigo quiere saber de dónde viene tu fuerza, aunque él lo sabe, pero ¿sabes qué quiere saber? De tu propia boca y de tus propias acciones, ¿de dónde viene? Entonces, cuando no está bien la persona cimentada en la fe, cuando no ha creído en Dios realmente y firmemente, es muy fácil que te engañe el enemigo. Es muy fácil que tú puedas decir tu secreto, pero cuando tú sabes que el enemigo no es una persona, sino es el mismo diablo que está usando personas, ¿para qué? Para hacerte caer. Y en ocasiones no sabemos contra quién peleamos, contra quién estamos luchando. Pensamos que estamos luchando contra el esposo, la esposa, los hijos. No, estás en una guerra, pero en una guerra espiritual. Y es aquí donde tienes que enfocarte bien. Es aquí donde tienes que luchar, pero no tu arma no sea físicamente, sino espiritualmente. Algo interesante aquí entonces, que Dalila insistió, como había insistido la esposa de Sansón en el pasaje 14, 13 que leíamos ahí de Jueces. Ahora ella empieza a insistirle para que revele cuál es, de dónde proviene su fuerza. Entonces Dalila finalmente descubre el secreto. Sansón le dice que su poder viene de su cabello, que al cortarle su cabello, esas 7 mechones que tenía en su cabello, ¿verdad?, al cortárselo él perdería toda la fuerza, ¿verdad?, porque él estaba siendo consagrado a través
de usar ese cabello largo estaba siendo consagrado para el Señor. Dalila finalmente le corta el cabello, ¿verdad? Llama a los filisteos. Sansón piensa que como las veces anteriores que había engañado a Dalila con el secreto de su fuerza, iba a salir nuevamente victorioso. Ahora se da cuenta que no. Es llevado preso, es exhibido públicamente, le sacan los ojos, ¿verdad? Tremendo terminar. Por los excesos que él había hecho, ¿verdad? Finalmente, yo creo que no hay algo más terrible, ¿verdad? Dicen que cuando uno está enamorado queda ciego, pero yo creo que aquí Sansón ya estaba ciego desde antes de haber estado enamorado. Había perdido toda la sensibilidad, había perdido toda la vista, y ahora ahí, exhibido públicamente, delante de todo el pueblo, le sacan esos ojos. Y sabes que los excesos, efectivamente, este hombre ya no estaba enamorado, este hombre estaba perdido completamente. Y el enemigo, te quiero decir, también nos avergüenza. El enemigo, cuando nosotros no tomamos a Dios en serio, el enemigo nos hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque se lo hemos permitido. Este hombre dejó realmente su vida al algarete, la dejó no en manos de Dios, sino en manos del ser humano, de la mujer, de la muchacha. Y te quiero decir, muchas ocasiones Dios nos quiere librar, en muchas ocasiones Dios nos está diciendo: detente, espera, no desafíes porque vas a perder. Pero no, sin en cambio no escuchamos con esos oídos espirituales y decimos: sí, todo va a estar bien, ya me ha pasado, ya lo he vivido, ya este camino ya lo tengo bien conocido. Pero sabes que Dios mismo en cierta manera nos está librando, pero nosotros no queremos ser libres de esa tentación, de esa prueba, aún de esa angustia, porque realmente después de que pasa este tiempo sufre. Yo creo que Así la familia de Sansón, claro, definitivamente. todos los que están, los que están alrededor, la familia inmediata. Pero pongamos cuidado, Dios nos está hablando en este tiempo, viviendo una vida muy desafiante que estamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil. Pero sabes que Dios no quiere que nosotros vivamos en los excesos. Dios quiere hacernos de nuestra vida en cierta forma que podamos tener conciencia. Este hombre perdió la conciencia. Los excesos nos roban la fortaleza que necesitamos. La vida entregada a los excesos nunca está satisfecha. La Biblia dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que está parado en la palabra del Señor permanece para siempre. Una vida de excesos, ¿verdad? Vemos a este hombre que lamentablemente sufrió las consecuencias. Él murió, ¿verdad? Le volvió a crecer el pelo nuevamente. La fuerza le pidió en el último momento de su vida. Le pidió al joven, a la persona que lo guiaba, para que cuando él estaba exhibido públicamente ahí en el templo, le dijo: ponme en una de las columnas del templo, las columnas que están soportando, sí, llévame allí. Y Sansón le pidió el último día de su vida que recuperara esa fuerza, le pidió perdón, y Sansón derribó ese templo donde estaban reunidos más de 3,000 personas, se habían congregado ahí, exhibiendo públicamente a Sansón. Y Sansón le pidió: dame la fuerza para derribar estas columnas. Y en su muerte mató más gente de los filisteos que lo que había matado en su vida. Qué lamentable, ¿verdad? El propósito de Dios finalmente se va a cumplir en nuestras vidas, sea en vida o sea en muerte, lo vas a cumplir. Pero la vida de excesos, ¿verdad?, generalmente te va a llevar a un descontrol, a un desbalance. Vemos también una vida bien interesante. Vamos a ver la otra parte de la moneda. Una vida de templanza, una vida de dedicación, la vida de Daniel. Wow. Ahí en Daniel capítulo número 1, verso del 1 al 21, vemos cómo esos jóvenes, Daniel y 3 de sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia, donde ellos fueron expuestos a esa comida. Cuando le pusieron esa comida delante de Daniel, y él sabía que no podía comer de lo ofrecido a esos dioses, y que no podía participar de la comida del rey, le pidió a ese hombre que estaba a cargo de ellos, le dijo: mira, yo te pido que no me des de esa comida, te pido que mejor me des vegetales, yo no puedo comer esa comida, ¿sí? Y Daniel, ¿verdad?, no se contaminó de la comida del rey. Mira la diferencia. Mientras
Sansón disfrutó de esa miel, Daniel dijo, yo no me voy a contaminar de la comida del rey. ¿Cuál es tu decisión? No contaminarte. Pueden estar las mejores viandas, pueden estar las mejores cosas en una charola de plata que se te presenten, ¿verdad? Pero en tu corazón tiene que haber algo definido, no contaminarte. Y esto lo vimos, mira, no era nada diferente entre Sansón y Daniel. Eran jóvenes, eran personas que realmente eran entendidas, eran personas con un propósito de Dios muy específico. Nada más la única diferencia es que acá hubo excesos equivocados y de este lado hubo templanza. Sí, estos jóvenes, dice ahí en Daniel capítulo número 1, se veían más sanos y mejores alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras, ¿verdad? Una vida consagrada, ¿sí? Una vida dedicada. Como ellos empezaron a servir al Señor, Dios empezó a honrar la vida de Daniel y la vida de aquellos jóvenes que habían sido llevados cautivos. Dios los llevó a un lugar de honor, ¿verdad? Pero eso trajo consecuencias, eso trajo la ira de los demás, eso trajo el celo de los demás, y finalmente hicieron un edicto que dijeron estos hombres, no podemos de alguna manera tentar a Daniel en cosas que tienen que ver con el reino, vamos a tentarlo en cosas que él acostumbra hacer. Y pusieron un edicto de que se prohibiera orar a cualquier otro Dios que no fuera al Dios de esa nación. Increíble, y en muchos momentos en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, no puede ser nada más los alimentos lo que se te presente, pueden ser tentaciones que aún estás batallando y que aún no has vencido, pero esas tentaciones, sabes que te van a hacer más fuertes. En esas tentaciones, si tú las vences, el Señor te quiere decir, sabes que yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y esto lo vemos con esos jóvenes, cómo ellos pudieron, ¿verdad?, de una manera ser firmes, y Daniel no contaminarse. Así es, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 6 de Daniel, versículo número 10, dice así textualmente, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Increíble. Déjame decirte algo, cuando las cosas se ponen tan difíciles, la disciplina diaria, la oración que tú y yo hacemos, esa disciplina de orar se vuelve nuestra vida, nuestra conexión con Dios. Es increíble, mi amor, y hay mucha gente que en este momento a lo mejor está pasando muchas situaciones y dice, ¿cómo voy a salir de esto? Tenemos que tener una vida con templanza, tenemos que tener una vida sin excesos, tenemos que pedirle a Dios en oración. Efectivamente lo has dicho, cuando no podemos ya con la situación, necesitamos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que Él nos ayude. De verdad que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo diferente, mi amor, es sin tiempos similares. Así es, Daniel fue librado del foso de los leones. La mano de Dios, el ángel de Jehová tapó la boca de los leones y no fue devorado por ninguno de ellos. Mira, vamos a ver un contraste entre los excesos y entre la templanza. La disciplina física y la disciplina espiritual generalmente van de la mano. Sí, cuando tú ves un hombre disciplinado espiritualmente, ¿verdad?, también así está físicamente. La disciplina anterior nos prepara para los problemas del presente. Vamos a tener problemas hoy en día, pero la disciplina que hemos tenido en el pasado te va a preparar para esos problemas de hoy. Así es. Sí, la templanza aumenta la efectividad, los excesos la limitan, ¿verdad? Tú vas a ser más efectivo cuando tienes dominio propio, cuando evitas los excesos, pero los excesos te van a limitar. Mira, estos 2 jóvenes sanos, ¿sí?, con sangre caliente en sus venas. Uno negó su llamado a la consagración, el otro la eligió. Uno tomó más de lo que se le ofrecía, el otro se negó a lo que se le ofrecía, hablando de la miel y hablando de la comida del rey, que él no quiso participar de la comida del rey. Uno tomó el poder que corresponde a Dios y finalmente lo perdió. El otro pidió el poder de Dios y finalmente lo obtuvo. Uno fue vencido por su enemigo, el otro venció a su enemigo. Uno logró la victoria con su muerte, el otro logró la victoria con su vida. ¿Quién elige ser? Hoy
necesitamos tener una vida de balance. No podemos caer en los excesos. Los excesos finalmente, ¿verdad?, van a cobrar factura en nuestras vidas. A mí me gustaría que pudiéramos orar, que pudiéramos, si no conoces al Señor, te queremos guiar en una oración. No tienes que hacer nada, solamente recibirlo en tu corazón, y me gustaría que nos guiaras. Vamos a orar. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero que hagas esta oración. Puedes repetir en voz alta: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado, te pido perdón. Perdona mis deudas, perdona mis ofensas. Yo te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a mí me gustaría que pudiéramos orar por todas las personas que están del otro lado. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, de una manera especial, En el te nombre de pedimos que Cristo. bendigas cada familia, Señor, Bendícelas. representada, cada persona. Ayúdanos. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ver, tener un balance de tu palabra en En el nombre de nuestra Jesús. vida, Señor, en nuestro diario caminar. Bendíceles, guárdales, Sí, protégeles, cúbreles, Señor, llenando cada una de las necesidades, Señor, conforme a tu propósito en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Una vida balanceada. Ten cuidado de los excesos. El dominio propio te va a llevar a niveles inimaginables. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer haber estado contigo. Bendiciones.